Sean bienvenidos a este programa llamado Entorno Yasi. Para quienes nos escuchan por primera vez, mi nombre es Eduardo Mendoza y junto a 3 amigos más hablaremos acerca de temas de actualidad, así como ciencia y tecnología, sociedad y política, música, arte y entretenimiento. Y pues nuevamente estamos reunidos de manera presencial. Gracias que se puede dar esta oportunidad. Por fin, por fin. Sí, ya era hora de estar reunidos de nuevo. Sí, otra vez estar unidos. Y en este programa vamos a tener una charla pues un tanto casual acerca de la animación para adultos. ¿Y a qué me refiero con animación para adultos? No vamos a hablar de cosas sexuales, ¿no? Sinceramente vamos a hablar acerca de estas animaciones que son joyas y que principalmente tienen una crítica social, y esa es su función, hacer una crítica, y van dirigidos pues a un público adulto. Así es, son series que tal vez muchos conocemos, algunos no. Es en mi caso, ahorita lo van a ver, escuchar más bien. Y pues sí, es un tema va a ser bastante entretenido, Lalo. ¿Ustedes qué piensan, compañeros? Sí, o sea, yo pienso que este va a ser uno de nuestros programas como más con tema divertido, ¿no? O sea, hablamos de series de televisión y series que son muy conocidas, son muy premiadas, son muy... Conocidas en la cultura popular, ¿no? claro, o sea, son de la cultura pop, exactamente. Y pues bueno, algo más que me gustaría destacar es que vamos como por tiempos. Algunas iniciaron desde finales de la década de los 80s, algunas son recientes, muy muy recientes, y vamos a ver qué diferencias tienen entre ellas y cómo han hecho o cómo han crecido y para qué público van dirigidas. Y el cambio generacional que puede haber causado, ¿no? Que estas series se hayan estrenado en ciertas partes de la historia y que tocan temas muy específicos dependiendo de cuándo se estrenaron. Pero, ¿de qué series vamos a hablar? ¿Cuáles son esas series joya que tenemos, pues, por tema de hablar el día de hoy? BoJack Horseman, South Park, Rick and Morty y Los Simpson. Muy buenas series, ¿no? Muy buenas series, muy entretenidas, muy famosas. ¿Ya las vieron todas? Sí, todas. ¿Todas? Todas, o sea, todos los capítulos, todo. No todas. Solamente he visto toda completa Rick and Morty. BoJack Horseman, pues como unas 2 temporadas. De Los Simpsons, pues capítulos sí salteados, igual que South Park. Pero pues, capítulo que veo, capítulo que me gusta, de cualquiera. Ok. Pues yo también igual, BoJack lo he visto completo, quizás hasta 2 veces. Rick and Morty también lo he visto, no he repetido tantas veces, pero si algún capítulo que me gusta, pues lo vuelvo a ver. ¿Y tú, Kike? ¿Ya las viste? BoJack voy en la 3.ª temporada y en South Park voy en la 2.ª. En Los Simpsons nada más me falta la última, que es la 31. Buen fan. Y sí, de hecho. Y de Rick and Morty sí, ya completa. Ok. ¿Tú, Aldo? No, yo he visto prácticamente todas. South Park sí, ya las vi todas. Ahorita acabo de terminar por segunda vez Rick y Morty porque pues vi que estrenaron episodios no hace mucho y pues dije, pues como que ya se me fue medio el hilo de cómo va la serie, entonces pues ¿por qué no me la chuto toda, no? En total son como que 4 temporadas, ¿no? No son muchos capítulos y pues fue rápido. Y pues a diferencia de ustedes, yo sí no he visto BoJack, entonces habrá que escuchar qué tienen ustedes, o más bien el compañero que hable de la serie para ofrecerme y que pueda guiarme y inducirme en esa serie. Ok. Y bueno, hablamos de animación para adultos, pero realmente, ¿qué es la animación para adultos? Es ese tipo de dibujos animados que se caracterizan por contenido controvertido, el uso de lenguaje obsceno, violencia extrema en algunos casos, humor negro, eso es muy lógico, la sátira, el doble sentido y pues algunas escenas sexuales no tan
¿Explícitas? tan explícitas exactamente. Ok. Pero por ejemplo, esto se ve también en el anime. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia con la animación para adultos? Bueno, pues la animación para adultos, sobre todo lo que estamos abarcando ahorita, que es estadounidense, eh, pues tienen un enfoque diferente, ¿no? Es como una crítica social diferente a lo que tú hablas del anime, ¿no? O sea, estás hablando del anime japonés. Así es. O sea, esta diferencia, pues yo supongo que es algo de culturas. O sea, los japoneses utilizan igual críticas sociales en muchas series animadas que les llaman anime, y estas caricaturas para adultos son muy diferentes en el ámbito de tanto como de historia, como la violencia extrema, como la crítica social a veces incluso puede ser muy directa en Estados Unidos. Exacto, exacto. De hecho, creo que eso es lo que iba a hablar yo, de que algo que los diferencia bastante es que las animaciones para adultos, en este caso americanas, eh, digamos que la comedia o la sátira a la que van enfocadas son como más directas. Es decir, hay capítulos, y ahorita lo vamos a hablar entre todos, de varias series donde han usado figuras públicas para mofarse de ellos y demás. Entonces sí, como que va más al grano de la mofa y de la sátira de la vida cotidiana. Cierto. De hecho, hablan de la violencia extrema. En ciertos cortos animados de los años 20, 30, se ve esa violencia extrema, por ejemplo, en personajes de Mickey Mouse, o hay alguna sátira incluso de la Segunda Guerra Mundial, Ujú, de Bugs Bunny. ujú. Pero entonces, ¿cuándo es que esta se separa? ¿Cuándo es que la animación para adultos se va de un lado y en cierto punto se censura a la animación y se deja exclusivamente para niños? ¿Por qué pasa esto? Pues yo digo que es un tema de moral, o sea, hace muchos años cuando se veían ese tipo de caricaturas, la gente tenía una mentalidad completamente diferente a la que tenemos hoy actualmente, entonces el ver ese tipo de cuestiones, el día de hoy creo que no está bien visto tanto por padres como por los mismos niños, personas que ven la serie. Entonces, creo que sí llegó un punto en el que dijeron, ¿saben qué? Tenemos que decirle que esto va directamente enfocado a adultos y que no niños o adolescentes pueden ver esto pues, por las escenas que pueden pasar. Sí, o sea, pues, lo tocamos en el podcast anterior, el tema de generaciones. Obviamente los tiempos van cambiando. Tal vez nosotros vimos incluso Bugs Bunny, Mickey Mouse, ese tipo de cosas, y incluso temas de homosexuales o, Yo no tenía problema en ver al Bugs Bunny ahí todo travesti, ajá, o sea, ¿sabes? que se vestían de Sí, sí, mujer, sí. o había pues balazos y todo, pero no, todo era una animación, o sea, Sí, todo sí. era caricatura, era ficción. Yo creo que fue a partir de la década de los 70 cuando se cambia el paradigma. Cuando, por ejemplo, se empieza a ver los problemas de racismo. Anteriormente en las animaciones se veían cosas muy explícitas en el racismo, ¿no? Bastante diría yo, sí. Clichés muy marcados, por ejemplo, personas afroamericanas comiendo sandía o esclavos, ¿no? Incluso. Literalmente, sí. Sí, era bastante directo la manera de representar al mundo, ¿no? Yo pienso que era pues una crítica, ¿no? Hacia lo que es el mundo, bueno, o lo que era, bueno, sigue pasando, ¿no? Sigue habiendo críticas, pero ya se ha dividido a lo que es programa para adultos y programa para niños, Sí, ¿no? y lo curioso es que, sin embargo, en esos tiempos eso se veía como comedia simplemente, o sea, sabían que era, digamos, algo delicado que tocar, pero se tomaba de una forma que causara risa más que otro pensamiento de, oh, esa persona está siendo esclavizada o demás, entonces sí, cambió la mentalidad por completo. Y de hecho una de las series icónicas que trata acerca de una sociedad pues muy corrompida en un país que igualmente tiene problemas sociales grandes, pues es Los Simpson, ¿no? Quique, ¿qué nos puedes decir de esta serie? ¿Cómo se crea? ¿Quién la crea? ¿En qué año pasó todo esto? Los Simpsons fue creado por Matt Groening. Su primera emisión fue en 1989. Inició como cortos en un programa igual de crítica. Era de noche, bueno, era un programa que se emitía en la noche y lo pasaban así nada más como pequeños cortos. Ujú.
Entonces, el programa, bueno, la caricatura llegó a ser tan famosa que los mismos productores de Fox quisieron hacerlo ya, darle un formato tal cual de caricatura. Esos que dices de esos cortos eran como luego dibujan a los Simpsons de hace tiempo, eran ese tipo de dibujo. Como bocetos. O No, como- cuando están mal dibujados, ¿no? Así como... Ajá. Sí, como todos raros, ¿no? De Ajá. formas raros, ajá. Efectivamente, y de hecho existe una anécdota de que a Matt Groening le pidieron que dibujara una familia Mm. y él nada más llevaba una libreta con hojas amarillas. Entonces él hizo pues, sus bocetos en esa hoja y le respetaron su dibujo, por eso se ve todo así. Por eso no son amarillos. Por eso Por los eso son Simpsons son amarillos, órale, Ok. qué bien. Exacto, y por eso el mal dibujo que era al principio, Ujú. porque le respetaron completamente el inicio. Alright. Sí, de hecho, los Simpsons es una familia de clase media Ujú. y cada quien, bueno, es una familia con problemas, ¿no? O sea, como todos, pero es la típica familia americana que pues tiene bueno, que vive en los suburbios, Ujú. en un pueblo alejado ¿De las grandes ciudades? de las grandes ciudades. Ok. Y maneja mucho la cuestión de la ignorancia también en cómo es eso tratado en la, en su comunidad, ¿no? Claro. De las cuestiones más importantes, ahorita es que tienen un récord Guinness porque tuvieron más de 600 invitados especiales, estrellas ya celebridades, y aparecieron, o sea, ya en imagen, dibujados, y aparte pues, la voz y todo. O sea, prestaron su voz. Sí, Ok. está su voz. Pues de los grandes personajes que han participado en Los Simpson está Paul McCartney, está Michael Jackson, que incluso lo dibujaron distinto, ¿no? Sí. Ni siquiera es como tal Michael Jackson, pero sí sale su voz. Creo que Metallica, ¿no? También. Ah, sí. Metallica Metallica, en la película salió Green Day. Ajá. Los Rolling Stones. Y Sí, en el campamento de bastantes rock, ¿no? figuras de la música Sí. fueron ahí, ¿no? Sí. Lady Gaga. Sí, también. Sí, de hecho sí está llena de culturas de referencias hacia el arte, la literatura, la cultura pop, la ciencia. De hecho, en un video del canal hablamos un poco acerca de Los Simpson y cómo es esto, ¿no? De lo de las predicciones. Lo interesante es de cómo predicen el futuro. Sí, existen dos teorías que son teorías, ¿no? Pero pues pueden explicar el porqué se da este fenómeno de las predicciones en Los Simpson. Una de las teorías es la teoría de los números muy grandes, Ujú. que lo que dice es que al tener un buen número de capítulos, entonces, pues tus eventos son bastante, bueno, tienes un gran número de eventos, ¿no? Entonces tiene mayor probabilidad de que surja uno de esos eventos. Ok. Y bueno, la otra teoría es la de la mente grupal en masas, Ujú. y lo que hace es que el guionista crea la idea y mucha gente al verla la crea en su cabeza y por eso mismo sucede, ¿no? Es como una pequeña ley de la atracción. Y hace pensamiento colectivo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, que nos han hecho pensar que creer que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creíamos que creíamos. Efectivamente. Ok. No, pues tiene lógica, ¿no? Haciendo un poco de cita a Patricio por ahí en capítulo de Bob Esponja. Pero hablan un poco de la ley de la atracción en ese entonces, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan importante sería esto? Me gustaría hablar de... Los Simpson tienen... ¿Cuántas temporadas, Quique? Tienen 31 temporadas. 31 temporadas, ¿no? Apenas me entero que ya acabó como tal. Fueron pues más de 30 años quizás, ¿no? Sí, más de 31 años. 31. 31 años. Mm. Y digo, en esos 31 años, pues pusieron a volar la imaginación de sus escritores. Y sobre todo, ¿qué predicciones se darán en adelante, no? Puede ser de episodios ya viejos, puede ser episodios de los últimos. Pero, pues eso, ¿qué puede pasar
Pues, o sea, sí, al haber tantos capítulos, estamos hablando de 30 temporadas, no creo que todas tengan el mismo número de capítulos, pero sí bastantes. Entonces sí, hay por ejemplo, capítulos que hablan de cierto evento dentro de la serie que aún no ha pasado, pero que tal vez algún evento en la vida real pueda llegar a suceder y lo vamos a asociar efectivamente con los Simpsons, como lo ya hemos hecho en muchos otros episodios. Y entonces estamos hablando de 31 temporadas, o sea, es un número muy grande. Y algunos cuestionan eso, la calidad de los capítulos, ¿no? En sus inicios, tal vez los Simpson no eran el top de las series animadas, pero se fueron ganando el cariño de las personas. Y para la temporada 8 en adelante, pues son capítulos muy, muy buenos, ¿no? Sí, o sea, los últimos capítulos que han salido, la verdad sí hay mucha diferencia a lo que era antes. El otro día platicando con Quique, incluso me contaba que en capítulos de temporadas muy antiguas veías a Homero ayudar a la gente, a ser un poquito más un buen hombre. Yo creo que enfrascaron los personajes, ¿no? Hicieron que los clichés fueran tan marcados que te aburriera de lo mismo, ¿no? Homero, el típico padre, no sé, alcohólico, con problemas hacia sus hijos y su esposa, ¿no? Entonces, los marcaron tanto que llegó el momento en donde cansó, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Sí, o sea, yo creo que tal vez igual hubiera estado mejor eh, no hacer tantas temporadas y cerrar de una manera, tal vez con menos temporadas, pero más épica, pero pues igual al fin y al cabo pues es el dinero, ¿no? Y eso genera mucho. De hecho, sí, como comentas, pues sí se volvieron bastante comerciales. Uno de los principales casos que influyó que la decadencia de los Simpsons fue el que se volviera comercial, exactamente los clichés, y que siempre manejaran casi la misma estructura, sin hacerle demasiados cambios, ¿no? Y la otra que se lo llevó así bien fue por la censura. La censura fue algo que también fue un parteaguas para los Simpsons. Por ejemplo, lo han visto con Apu, ¿no? En las últimas 2 temporadas ya no salió. Sí, la polémica que hubo con ese personaje, ¿no? Por precisamente la censura. Sí, o sea, no sé quién, pero alguien se sintió ofendido, ¿no? Debido a un personaje hindú y demasiado marcado. Pues, de hecho, no podemos dejar pasar que esta es una de las series pues, icónicas, ¿no? O sea, que han trascendido a través de los años, pues a finales de los 80s, todos los 90s y quizás principios de la década de los 2000, pues es una de las series más importantes. Y posteriormente, ¿cuál sigue? De la que nosotros podíamos hablar. Pues la siguiente en la lista sería South Park, es una serie de televisión estadounidense creada por Trey Parker y Matt Stone. Ellos la crearon para el canal de Comedy Central. Y es dirigida desde sus inicios a un público adulto. Se estrenó en el año de 1997, entonces ya había como tal una especie de mentalidad diferente a la que pudo haber existido cuando se estrenó Los Simpsons. Entonces definitivamente desde un inicio empezaron con este estándar de ser una animación exclusiva para adultos. Y se ve reflejada en bastantes episodios al ser una comedia y una sátira hacia la vida actual y a la actualidad y la cultura estadounidense. Su historia atraviesa la vida de 4 niños, ustedes seguramente los conocen, ¿no? Sus nombres son Stan, Kyle, Cartman y pues el querido Kenny. Querido Kenny, que siempre muere, ¿no? Siempre muere, sí, así es. Es bastante, de hecho es algo muy, muy característico de la serie, que desde sus inicios, desde su primer capítulo, recuerdo haberlo visto siempre morir, ¿no? O sea, lo mataban ahora sí que prácticamente todos los capítulos, hasta cierto punto en la serie en la que dijeron como que ya se volvió demasiado aburrido andar matando a Kenny, entonces como que lo dejaron de lado y incluso hay algo gracioso, hay un capítulo que hablan, incluso ellos mismos se hacen burla al decir los personajes principales mencionar que se les hace raro que no hayan visto morir a Kenny
en Sí, cierto o sea, tiempo. casi todos los capítulos era, oh por Dios, mataron a Kenny. Así, hijos de... Ajá, sí, sí, sí. Entonces sí, es una serie muy, muy divertida, la verdad, y que a mí por personal, en lo personal, me llenó de bastante alegría al ver varios capítulos. Está igual, es muy demasiado directo con su humor negro, ¿no? O sea, no tienen, pues, ¿cómo decirlo? Vergüenza o Pelos no. en la lengua. Sí, 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 o sea, son directos, tal cual, o sea, Sí. si ellos se quieren burlar de cierta religión, lo van a hacer. ¿Cómo? Utilizando su figura religiosa de una forma sumamente burlona y demás, hacerla súper mofada de toda la religión o de cualquier tema que ellos hayan escogido. Pero entonces estamos hablando que es de las series menos censuradas, ¿no? Sí, E incluso en el lenguaje, en el contenido como tal. sí, o sea, está lleno de, pues, de insultos, y pues yo creo que lo de los insultos es lo de menos, ¿no? Sí, sí. La violencia también a veces suele ser un poco extrema y, y bueno, pues los temas, eso es lo que es South Park, ¿no? Los temas que lleva y la crítica social tan directa Exacto, sí. que tiene South Park pues, o sea, te causa risa el que sean Tan directos. tan directos, o sea, Ujú. sin censuras, o sea, completamente, vamos a decir esto, sí, dilo, o sea, Y es que es una crítica muy importante. Por ejemplo, hablamos de Los Simpson y también es una crítica hacia, por ejemplo, una familia. South Park critica una sociedad como tal, una sociedad, por ejemplo, ignorante igual, una ujú, sociedad llena de estereotipos ujú. y una sociedad racista y una sociedad de muchas cosas pueden estar criticando y la verdad últimamente no lo he visto los capítulos finales, pero siento que hay capítulos claves, ¿no? Hay capítulos muy importantes. Claro, antes de empezar a hablar sobre los capítulos clave, algo que mencionaste muy, muy importante fue de la censura y algo que también me causa pues interés es que no, como tal no los han censurado como tal, es decir, no los han dicho, no los han puesto en una posición de decir, ok, ya no vamos a decir groserías, ya no vamos a hablar mal de tal persona. No, siguen diciendo groserías en los capítulos actuales, siguen mofándose de cosas religiosas, cosas políticas, lo que quieras. Sin embargo, sí, actualmente yo que he seguido la serie desde sus inicios, sí han cambiado un poco, digamos, siguen haciendo este tipo de comedia satírica hacia la actualidad, pero ya no tan enfocada a una especie de, de políticamente correcto, es decir, ya no se burlan tanto como de figuras un tanto más representativas de cosas más sensibles hacia la audiencia, es decir, se pueden burlar ya de muchos artistas de música, de muchos escenarios de la vida actual, pero ya no como tal, ya no se centran tanto en burlarse de una sola persona que sí causaría una especie de rebelión o de cosas sensibles hacia la audiencia. Básicamente ya no se burlan tan directamente de todo. Y entonces muchas personas se cuestionan de la calidad de los contenidos. A lo mejor ya no se mofan tanto de una cierta persona y por eso este tipo de series pierden audiencia. Mucha gente las deja de ver. Tal vez sea porque duran tanto, porque tienen tantas temporadas. Yo pienso que, o sea, depende el caso, ¿no? Porque, como mencionamos antes en Los Simpson, se comercializó. Y como ahorita estamos mencionando en South Park, ahora ya no es tan grotesco la manera de burla ante ya sean religiones, política, artistas, o sea, ya no es tan directo, ¿no? O sea, porque sinceramente South Park es una serie que, o sea, tú lo ves y dices, ¿qué estoy viendo? O sea, pero es divertido, es gracioso, es entretenido y es muy crítico. Sí, Eso claro. es lo mejor de South Park. Yo creo que sí es muy válido esa parte de la crítica. Me gusta mucho South Park. Incluso alguna vez
Vi como 4 temporadas con mi mamá, imagínate. Ok. Y le gustaba porque la crítica que daba South Park es muy buena. Toman un tema muy gracioso, o sea, toman de una crítica algo gracioso. Ujú. Y al final te dan como una especie de moraleja, quizás, ¿no? Al finalizar el episodio. Entonces, hay algunas cosas que son absurdas, muy absurdas, Sí. pero en general es bueno que los personajes también tengan como, pues no sé, como su propio, ¿cómo podría decirlo? Como su propia personalidad, ¿no? Ah, claro. Es, por ejemplo, el caso del señor Garrison, tiene una personalidad muy importante, es de los personajes importantes. No sé, el papá de Stan. Ah, el papá de Stan. ¿Cómo Ese se sí es un llama? buen personaje Sí, también. es uno de los Es muy un buenos. personaje muy Randy, ¿no? Randy se llama. Sí, sí. Otro personaje, Chef, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene una personalidad distinta y eso es lo que hace que el show sea grande. Ok. Sí, así, El así, señor así. Maki, ¿no? El señor Maki, claro. Sí, hay bastantes personajes que tienen su identidad y su complejidad dentro de la serie y es lo que yo digo que hasta cierto punto ha ganado cariño, o más bien ha hecho que la gente le agarre cariño a esta serie, pues sus personajes llegan a ser bastante llegadores, bastante entretenidos. Y, y algo que quiero mencionar es eso. ¿Por qué la mercadotecnia o la publicidad cambian una serie? Hacen que dure de más. A mí me gustaría mencionar un ejemplo de buena publicidad y de una serie que no ha durado tanto, que no se ha hecho tan extensa y tiene una publicidad grande. Y tal serie sería BoJack Horseman, una serie que empezó a emitirse en agosto de 2014 y justo este año, en enero, terminó. Fue su última temporada. Y es curioso, ¿no? Como algo que pudo vender tanto le dio fin. Pudiéramos hablar, por ejemplo, del medio en donde se transmitió. Yo recuerdo que los Simpsons pues, los pasaban en TV abierta. Recuerdo que South Park en MTV incluso, ¿no? Así es. Pero hablamos entonces ya de un cambio de plataforma incluso. Netflix vino pues para quedarse, ¿no? Y cada vez está apostando a nuevos contenidos y contenidos interesantes. Y BoJack Horseman pues no es la excepción. Igualmente es una crítica, así como todos los programas de adultos, una crítica. Pero ya no hablamos de una crítica social, hablamos de una crítica psicológica. Y ese es el punto más importante de BoJack Horseman. ¿Quién es el creador? El creador es Rafael Bob Waksberg. Y a través de 6 temporadas ha hecho un trabajo increíble. La verdad es que es una serie que yo considero que muchos deberían de ver. Algunos se sienten quizás ¿Identificados? identificados, claro. Y tal cosa les produce depresión al ver la serie, ¿no? Entonces es ese punto en donde te toca BoJack Horseman. Sí, o sea, yo por lo poco que vi, esta serie es algo diferente a como es por lo general la programación para adultos, ¿no? O no, o sea, sí hay insultos y todo, pero no es tan grotesco o no es tan crítico social como decías, como lo es Los Simpsons o burlón como lo es South Park. ¿Tampoco está en directo? No, tal No, vez no es no. tan directo. Lo que menciona Lalo es algo psicológico, Ok. porque eh, pues como que en un resumen, en una sinopsis así bien improvisada, Sí. sería de un artista de la vieja escuela que pues está perdiendo todo lo que llegó a tener, o sea, todas esas riquezas, toda esa fama que llegó a tener y cómo se conlleva su pensamiento mental, o sea, cómo le influye mentalmente a este personaje Boyack a través de lo que pasa, ¿no? O sea, a través de su vida actual, de cómo terminó después de su fama. Claro, eso es lo que no vemos normalmente, ¿no? ¿Qué pasa después de ciertos artistas que llegan a un punto de inflexión en el que son superestrellas y después qué, ¿no? O sea, termina su carrera, nadie deja de seguirlo, etcétera, etcétera, y qué pasa después. Ok. Y cómo la vida actual de una persona, en este caso un caballo, es influenciada por sus actos o sus
antecedentes pasados. Ese es el hecho de BoJack Horseman. Sí, como su mismo pasado le cobra factura, ¿no? Ok. Cómo realmente sus problemas psicológicos no vienen desde que él era grande, ¿no? O sea, vienen desde problemas desde niños, traumas desde niño. Incluso antes de nacer, imagínate. Entonces, eso es lo interesante de esta serie. A diferencia, por ejemplo, de Los Simpson y South Park, esta serie sí tiene un poco de relación los capítulos. O sea, sí tienen un avance, sí tienen un progreso. No es como que se resetea la historia y Ujú. vamos de nuevo. No, en BoJack Horseman sí tiene como una relación. Sí, un seguimiento. Y lo que me gusta mucho, o lo que me gustó, es que tiene un final. Eso es importante. 6 temporadas establecidas, 6 temporadas que dieron lo que tenían que dar y se terminó. Y eso es algo extraño quizás, porque puedes hablar de un producto, algo que fue hecho para vender, pero que dio lo que tenía que dar y se terminó. Simplemente eso. Exacto. Entonces, no se abusó, ¿no? No se sobreabusó del personaje, no se inventaron temporadas extras que no tenían nada que ver con la historia. Y yo creo que todas están como muy bien, como si fuese un rompecabezas, estarían bien ensambladas. Está bien sólida la serie. Así es. O sea, se llevó una serie con seguimiento, o sea, capítulo tras capítulo, no como dices que se resetea cada capítulo de la historia. Además, tiene un final, no está forzado, todo está como muy bien, como un buen rompecabezas, ¿no? Armas cada pieza y en lugar de que veas que es un rompecabezas, te queda una imagen completamente lisa, ¿no? Y hay capítulos que, por ejemplo, termina el capítulo y dices, ¿qué acaba de pasar, no? O sea, pero ¿qué acabo de ver? Recuerdo una vez, Kike y yo estábamos viendo un capítulo, él no había llegado hasta ese punto, pero pues él no tenía problemas con los spoilers, y es un capítulo muy fuerte de la serie, Sí, bastante. y sí se queda así como de, espera, pero ¿qué me acabas de enseñar, no? A ver, cuenta tu lado de la historia, Kike. Pues sí, fue un capítulo que pues todo iba bien, Todo muy chido, ¿no? Todo muy... exacto, iba, Pero, o sea, ¿te impactó? ¿Te El dejó...? final, el el final final, es muy contundente. sí, le dio la vuelta a todo lo que acababas de ver, entonces, Ok. sí, Ok, ¿te bueno, quedas con qué? yo al estar del lado de esa tal vez minoría que no ha visto la serie, ¿qué me podrían decir al respecto de, o sea, de sus recomendaciones o sus puntos para que me introduzca a la serie? Mira, igual que South Park, también maneja muchos personajes y cada uno tiene su personalidad muy marcada. Eso es un punto muy importante porque te hace como tomar aprecio de cierto personaje, ¿no? Ese es un punto. ¿Te identificas con algún personaje? O sea, llegas a un punto en el que te identificas con algún personaje. Puede Ok. ser. En algún punto puede que te identifiques con cierto personaje, puede que no. ¿Qué otra Porque cosa? tú conoces mi personalidad, entonces ¿crees que yo me identificaría con un personaje dentro de la serie? Tal vez, puede Tú, que sí. ¿Tú Gabriel. crees? Bueno, yo hasta el momento no me he identificado, ¿no? O sea, pues son como o sea, llevan una vida que muy diferente a la que yo he llevado, ¿no? También, bueno, más o menos, Ajá, tal vez, en algunas situaciones, ok. pero, sin embargo, no me siento identificado con, pues, como dices, ¿no? O sea, causa de cierta forma algo de depresión, ¿no? Ok. Ver situaciones de, no manches, o sea, pobre pobre persona no está en un término mal, ¿no? O sea, necesita ayuda. Ok. Y pues yo jamás me sentí así. Bueno, este es el caso del personaje principal, pero hay más, ¿no? O sea, y todos estos demás personajes pues se van desenvolviendo poco a poco, ¿no? Yo no he avanzado tanto, estoy como en la tercera temporada, entonces tal vez no ha llegado mi momento, ¿no? Para que yo sea identificado. Pero pues mi compañero Lalo ya la vio toda. Ok, ¿y tú, Kike, te identificas con algún personaje? Yo todavía siento que todavía no encuentro así un personaje con el cual me pueda identificar. Ajá. Todd. Ok, Sí, ok. podría Bueno, ser. yo como no lo he visto, no les podría decir, o sea, se Quizá rieron, o sea, un 50%, Fue- Yo fue- no veo completamente, pero que Kike es un tanto, un Todd, ¿no? Podría ser. que es chistes locales que no entiendo yo, pero ajá, ¿me decías, Kike? qué bien. Bueno, yo, o sea, sí, a lo mejor sí sería
pues, con el que más me identifico, pero no así, no he encontrado así que diga, este es mi personaje. Sí, o sea, Ok. no es como que digas, es igualito a mí, o sea, Sí, claro. algunas cosas Algunas que ha cosas, hecho ¿no? o algo así, sí. Ok. Sí, es normal, o sea, por ejemplo, yo podría decir que no me identifico con Boyac al 100%, pero sin embargo también Ciertas he cosas, ¿no? hecho cosas que Boyac ha hecho, no voy a decir qué, pero también he hecho cosas divertidas, ¿no? O sea, Ok. entonces, Pues buena la serie. Me gusta mucho cómo juegan como con el humor del fondo, ¿no? De los personajes que uno no conoce y de repente hacen alguna graciosada, ¿no? Hay muchas bromas de fondo. Tal vez el inicio de la serie no es tan bueno, pero con el pasar de las temporadas como que va tomando cierto ritmo y es lo que importa. sí, es como todo, o sea, hay muchas series que empiezan y pues obviamente no puedes, hay algunas que sí, pero no todas, o sea, sobre todo cuando es una serie que va a llevar un seguimiento, no puedes decir, es buena, es mala, solamente con ver el primer capítulo, o sea, tienes que seguirla Claro. y ya después dar una crítica. Y algo que nos está pasando así comentar es ese hecho de que en la serie humanos y animales conviven entre sí como pares, ¿no? Como si fuese normal. Sí, ajá, o sea, hay citas entre caballos y humanos y Caballos, gatos gatos y y perros, perros, sí. ¿no? Eso es Ok. divertido, o sea, es extraordinario. Pero de cierta manera, el simple hecho de incluir a los animales tiene un porqué. O sea, por ejemplo, en algún capítulo hablan acerca de la heroína, ¿no? Y pues normalmente se conoce como caballo. Y tiene como un cierto énfasis en respecto a eso. Sí, o sea, bueno, yo no me he fijado mucho, tampoco no sabía que le decían caballo, supongo que porque patea duro, Ok. este, pero suena lógico, o sea, se- obviamente se lleva muchos temas polémicos, ¿no? Lo que es pues el alcoholismo, la toxicomanía, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues en sí, yo pienso que sí es buena serie, debido a todo lo que lleva, o sea, de cómo maneja la forma de ser de un personaje, donde lo ves alegre, pero en el fondo quizás no lo está, o sea, y tú lo sabes, tú como espectador lo sabes. Claro. De hecho, un punto que tocan muy Remarcado. claro es como las adicciones de las personas, ¿no? Eh, es algo que, por ejemplo, otras series no han hecho. Tocar como las adicciones y la mala toma de decisiones de esas personas y en dónde llegan a tocar esas decisiones malas. Por último, me gustaría decir que tiene muchas referencias al arte pop, al arte de los 80s, 90s, todos esos shows que tuvieron como su auge, ¿no? Claro, al ser una serie actual, tiene mucho de dónde tomar para. Es que sí, porque realmente está chistoso que se base el show que nosotros vemos, se basa en la vida de alguien que hizo un show en los 80s. Sí, es en los 80s, ¿no? Así es, de hecho el show que se supone que realizó este Bojack se llama Housing Around y a mí me recuerda mucho, no sé si ustedes llegaron a verlo, a Papá Soltero en los 90s. Claro, Es como claro. algo así similarcísimo, Ok. ¿no? Sí, Ok. exactamente, o sea, es una referencia directa, ¿no? Ujú. Obviamente Papá Soltero debe ser una copia de algo, Más antiguo. no, algo estadounidense, ¿no? Sí. Porque, Algo americano. ajá, Ajá, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Como que de ese tipo de show, claro. el papá que tiene que cuidar a los hijos porque la mamá los abandonó, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Ese era el show que tenía en los 80s, o sea, era una estrella de televisión. Y hace mucha referencia a shows, a otros tipos de shows, a otros tipos de actores. De hecho, una curiosidad es que aquellos actores que invitaron a grabar BoJack Horseman y no accedieron, por ejemplo, es el caso de actor de Harry Potter, no sé cómo se llama. Daniel Radcliffe. Radcliffe. Radcliffe, ajá, algo así. Ajá. No soy. No accedió a prestar su voz y pues le dan como algo, como una apariencia no tan buena, ¿no? Ok. Mm. Lo hacen como que muera o que
tenga un final Trágico. trágico, ¿no? Sí, entiendo. Esa es la idea del show. Uno de los actores importantes que actúa bueno, que presta su voz para un personaje de los principales es Aaron Paul de The Breaking Bad. de Breaking Bad, Hace exactamente. el papel de Jesse Pinkman en Breaking Bad. Jesse Pinkman en Breaking Bad, pero aquí lo hace como Todd. Como Todd. Sí, es como que prácticamente el mismo personaje. Bueno, no igual, pero es como la misma personalidad, ¿no? O Así sea, es, Todd Chávez, ¿no? ajá, Ok, no le costó trabajo entonces hacer el la papel, voz. sí. Ok, Adaptación. ok. Pero entonces estamos hablando de series nuevas, series que han traído un legado a través de nuevas plataformas. ¿Qué habría que destacar? Pues, por ejemplo, Rick and Morty, que no exactamente es original de Netflix, pero está siendo transmitida en Netflix. ¿Qué podríamos decir de ella? Es una serie creada por Justin Roiland y Dan Harmon. Estos creadores se basaron al principio en lo que fue Back to the Future o Volver al Futuro. Estos personajes habían creado una serie antes en un canal que se llamaba Channel 101 y se llamaba The Real Adventures of Doc and Marty. Y entonces habían hecho esto, que Rick era muy parecido, ¿no? A lo que es el Rick actual. Y bueno, el Doc era muy parecido a lo que era el Rick actual. Y Marty, pues, era muy parecido a lo que era Marty McFly de Volver al Futuro. Y era como una parodia, ¿no? O sea, habían hecho esto como parodia. Después, pues ya no siguieron con el proyecto y nació Rick and Morty. Su primera emisión fue el 2 de diciembre del 2013. Además fue transmitida por Adult Swim. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar así ya de lo que es Rick and Morty. Es algo que, más que crítica, yo pensaría que es algo inusual, ¿no? O sea, es como un programa de ciencia ficción. Obviamente igual para adultos es muy grotesco, o sea, es muy violento, obviamente hay insultos, escenas sexuales no tanto, pero la mentalidad de Rick te hace decir, o sea, lo que él dice te hace pensar de, por Dios, o sea, ¿en serio lo estás diciendo? O sea, su mentalidad de Rick es tan abierta, tan natural y tan, o sea, le llaman el hombre más inteligente del universo. Sí. Entonces, es increíble, ¿no? Cómo va manejando Rick la historia de lo que es Rick and Morty, ¿no? Morty, o sea, creo que al principio de los capítulos, bueno, creo que fue de la primera temporada, que le dice a Morty que anda con él, o sea, tiene aventuras con él para, para que no lo descubra, que no den con su ubicación, ¿no? ¿Por qué? Porque las ondas de Rick como de inteligencia se restan con Con las de Morty, ondas de sí, Morty sí, sí, que sí. Que pues, son de poca inteligencia, por así ajá, decirlo. o Sí, sea, sí, de- sí, ya, de ya tonto, recuerdo. ¿no? Sí. es algo divertido, es algo gracioso y muy allá, o sea, hay muchas escenas, ¿no? Muchas escenas donde se pasa un poquito de la raya Rick, ¿no? Ustedes la han visto, ¿no? La han visto completa. Creo que la hemos visto completa los cuatro. Claro. Y pues, ¿qué opinan, no? También de cómo se desenvuelve la serie. Pues para mí es un proyecto bien interesante, principalmente porque cambia el paradigma. Sí hay crítica, claro que sí la hay, pero no se estanca en una sola crítica, sino que a través de los episodios hace una crítica distinta. Cambia, por ejemplo, el hecho de que los personajes que van incluyéndose a cada capítulo, digamos que suman a esa crítica. Claro, yo considero que es una serie única en, ahora sí que toda la expresión de la palabra, pues, como tú lo dijiste, Lalo, llegan a cierto punto a ser crítico, pero de una forma muy única, si te lo piensas, o sea, la forma en la que critican, por ejemplo, no sé, el gobierno en cierto capítulo,
lo hacen de una forma que solo creo que ellos podrían hacerlo. A mí algo que me gustó mucho de Rick and Morty es el doblaje, ¿no? En Norteamérica. El doblaje está hecho por uno de los creadores, que es Justin Roiland. Justin Roiland hace el doblaje de Rick y Morty. O sea, él hace la voz de Rick y Morty. Y algo divertido y algo, pues, fuera de lo común, es que cuando interpreta a Rick, él dice que es muy difícil interpretarlo, sobre todo cuando está ebrio. Entonces, para interpretarlo de una manera más ¿Realista? realista, exacto, o sea, tiene que tomar. O sea, está grabando y está tomando cerveza. Está tomando cerveza, pero así rápido, o sea, para literalmente embriagarse y eruptar. O sea, todos esos eruptos de Rick en escena, o sea, todo eso es completamente real. O sea, quien está doblando la voz está actuando como literalmente es como si estuviera ebrio porque tal vez está ebrio. Sí, algo gracioso de la serie es que al parecer toman bastante de esa misma voz. No sé, no te podría decir si es la misma voz, pero sí he escuchado varias. Yo que la veo en su idioma nativo, el inglés, sí he escuchado varias voces muy parecidas a la de Morty, por ejemplo. Por ejemplo, en el personaje Mr. Puppy Butthole, recuerdo, y en español sería señor pantalones de popó. Sí, tiene la misma voz en inglés, entonces es algo bastante característico y que es bastante interesante que mismo creador preste su voz para los personajes. Sí, algo que igual me gusta mucho es su inspiración. La inspiración de Rick and Morty viene siendo de muchas caricaturas que fueron pues polémicas, ¿no? Está el caso de los Simpson en el dibujo, está el caso de South Park por la polémica, Ren and Stimpy por la Lo manera, grotesco, ¿no? lo grotesco, La exactamente. crudeza que toman todos, Sí, sí. incluso Beavis and Butthead, no, sí, Beavis and Butthead, Butthead, sí. Beavis and Butthead, sí. por doblar, o sea, porque el creador dobla a ambos personajes, o sea, se basan en tanto, ¿no? Es increíble la manera en la que ellos hicieron este show a base de tanto, o sea, dijeron, no, pues quiero agarrar de aquí, quiero agarrar de los Simpsons, South Park, todo esto, y increíble. Incluso los Simpsons, el creador de los Simpsons, Matt Groening, tiene una intro Ah, sí, claro, en un capítulo de los ajá, Simpsons. de donde Rick and Morty llegan y pues hacen lo que suelen hacer. Sí, sí, sí. Algo muy característico que yo en algún momento le comenté aquí a Eduardo cuando la vimos juntos en alguna ocasión fue esta imaginación que no sé de dónde la sacan para sacar tanto escenario, tantos personajes, tantas criaturas de ciencia ficción, alienígenas y demás. Que crean en esta animación que la verdad yo ni podría imaginar tantas especies de alienígenas. Y sobre todo, algo que me gusta es que juegan con la ciencia. De repente meten, por ejemplo, alguna teoría de multiversos y digamos que es la forma más gráfica de entenderlo, ¿no? Ujú. De entender cómo estos multiversos pues, se podrían dar en la vida real. Por ejemplo, a mí me gustaría recalcar de Rick and Morty con la estructura de cómo se maneja la serie, ¿no? O sea, si es una aventura de Rick and Morty, o sea, y sí, todos los capítulos son una aventura, Ujú. pero realmente sí sigue una estructura y sí sigue una historia. Ujú. Sí, realmente sigue una base y sí, si te llegas a... no los puedes ver salteados, por más que sientas que son... las aventuras no son seguidas. Sí existe ciertas partes en la historia como microescenas que sí siguen una base. Una secuencia, ¿no? Exacto, Ok. una secuencia. Sí, o sea, por ejemplo, de hecho hay muchas teorías, ¿no? Acerca de Rick and Morty. Eh, ustedes pues, saben, ¿no? Acerca del Morty malo, ¿no? Ujú. Hay una teoría que dice que el Morty malo es el verdadero Morty, o sea,
el Morty original, el Morty C-137. Donde empezó la serie, ¿no? Sí, exacto, o sea, en todo lo que sucedió, en todo lo que va pasando, porque ves varios Mortys de otras dimensiones, ves varios Ricks de otras dimensiones. El Rick es el mismo, Rick no ha sido cambiado, ¿no? Pero Morty, hay una teoría, bueno, hay varias, ¿no? Hay una donde siempre lo ha cambiado, donde el Morty original tal vez no lo vimos nunca, ¿no? Hay un episodio donde se ve un recuerdo y tiene a Morty de bebé, Rick, pero Rick había estado ausente como 20 años atrás y Morty no tiene esa edad. Entonces, en infinitas posibilidades, en todo Claro, lo claro. que es... Juegan con este concepto del espacio-tiempo donde básicamente todo es posible, ¿no? Sí, exactamente, los multiversos, las multidimensiones. Y eso es lo padre, ¿no? De esta serie, porque Hay una, hay una frase que en algún capítulo, no recuerdo cuál, que me da mucha risa, donde hablando de todas las posibilidades y espacio-tiempo y multiversos, que un capítulo donde le dice a Morty que lo picó o lo mordió una serpiente del espacio, ¿no? Y le dice, ¿cómo es eso posible? Y le dice Rick, pues porque en el espacio está literalmente todo, y es cierto, o sea, en el espacio prácticamente está todo. sí, o sea, en un mundo así, o sea, en un universo así, con muchos universos, con muchas dimensiones, o sea, cualquier cosa puede pasar. O Exacto. sea, cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, o sea, lo que te puedas imaginar, eso puede pasar, Y ¿no? es algo bastante interesante que prácticamente no deja limitar la imaginación de los creadores, porque como tú lo dices, el hecho de que digas que prácticamente todo puede pasar, pueden hacer un capítulo absolutamente extraño y justificarlo con esa manera de que pues, todo puede pasar. Ok, pero si todo puede pasar, entonces me hace preguntar, ¿va a ser igual esas series interminables, esas series que duran 31 temporadas? Lo dudo, lo dudo. O sea, yo creo que Rick and Morty, o sea, sí va a tener unas temporadas más. Ahorita, actualmente ya está la cuarta, pero no creo que tenga que ser todavía más, ¿no? Y bueno, como había mencionado Lalo acerca de Aaron Paul, sobre BoJack Horseman, Ujú. Bryan Cranston, o sea, haciendo referencia a Breaking Bad, intentó participar en lo que es Rick and Morty. Quiso tener el papel de Jerry Smith o sea, pero fue rechazado, ¿no? Mm. Hubiera sido genial, o sea, la verdad, Bryan Cranston es uno de mis actores favoritos y bueno, pues no se pudo, pero pues eso como curiosidad, ¿no? De lo que es Rick and Morty. Yo como punto personal diría que Jerry es uno de estos personajes que tengo amor y odio, al ser uno de los personajes sumamente ridículos y por así decirlo lentos, ¿no? Por no decir otra palabra más ofensiva, pero que a su misma vez ha logrado conseguir el amor y demás, tener toda una familia que pues es sorprendente, ¿eh? Y es justo de lo que hablábamos anteriormente. La personalidad de los personajes es clave, ¿no? Es muy distante y a pesar de que no enfatiza en demasiados personajes, eh, tan solo se centra en el núcleo de la familia de Rick. Siento que cada uno tiene una personalidad muy particular y muy única. Sí, o sea, y ¿sabes qué es lo más interesante? Hablando de personalidades, algo que es increíble es que más o menos el 50% de las grabaciones que nosotros vemos en la serie, de lo que es Rick and Morty, son improvisadas. O sea, no son tan fieles al guión. O sea, existe el guión, pero improvisan al momento de grabar, improvisan y les queda de maravilla. O sea, la serie está en next level, ¿no? Es otro nivel ver ese tipo de contenido, ese tipo de crítica, ese tipo de ciencia ficción que no es como cualquier otra película, como cualquier otra serie. O sea, es muy diferente. Sí, bastante original. Y es justo esto, ¿por qué entonces estas cuatro series que estamos tomando
las consideramos como joyas de la animación. O sea, porque hay muchas más animaciones para adultos, ¿no? Está el caso de Family Guy. Hay una serie igualmente nueva en Netflix que se llama F for Family. F is for Family, así es. For Family igual También es muy buena. Pero tal vez no ha llegado hasta ese punto, ¿no? De ser tan buena. También tiene su crítica social y todo esto. Pero enfoquémonos en eso. ¿Por qué son consideradas como una joya de la animación? Una última cosa que me gustaría mencionar, no sé si recuerdan el capítulo de la tercera temporada, Pickle Rick, Pepinillo Rick, o algo así. Ujú. Sale un personaje que se llama Jaguar. Sí, ¿Sí saben quién hace el doblaje de Jaguar? ¿no? Es un artista que todos conocemos, mexicano. Se llama Dani Trejo, alias Machete. Él es quien dobla este personaje Jaguar y pues quería mencionarlo porque los mexicanos y pues es de cierta forma un orgullo, ¿no? O sea, que participe en este tipo de proyectos tan grandes y sobre Claro. todo en un capítulo tan épico. Ujú. Y entonces esto me hace preguntar, ¿cuáles son los capítulos más épicos de cada una de las animaciones que acabamos de mencionar? ¿Qué podrías decirnos de esto, Quique? ¿Cuál crees que son los más épicos de Los Simpson, por ejemplo? De los más épicos de Los Simpsons, me gustaría mencionar el de la ciudad de Nueva York contra Homero. Ese es muy bueno porque todo empieza con Homero queriendo ser consciente de que pues, se fue a un bar. Entonces ponen a su amigo Barney como el conductor designado. Lo que ocurre en este capítulo es que ya que lo dejan en su casa, bueno, a Homero, Ujú. al día siguiente el carro amanece en Nueva York. Entonces Homero va con toda su familia a Nueva York y se da cuenta que en la ciudad es completamente un caos, ¿no? La burocracia, todo lo que le sucede socialmente, por ejemplo, la policía le pone más multas y suena y tocan muy absurdo el tema de cómo es la sociedad en la ciudad. Ok. ¿Qué podrías decirnos tú, Aldo? Bien, pues hablando de los capítulos simbólicos de la serie que yo les presenté, que sería South Park, hablaré de los capítulos 200 y 201. Estos capítulos como tal tienen ese nombre, son capítulo 200 y 201. Y es muy curioso que estos capítulos prácticamente hablan de la parodia que ellos hacen, que ellos mismos hacen hacia todo. Estos capítulos hablan de cómo es que ciertas celebridades y figuras públicas quieren dejar de ser burla. Entonces, es un capítulo estos capítulos son muy curiosos porque todas las celebridades que han sido víctimas de sus burlas reaparecen en estos capítulos y lo que quieren o lo que pretenden en estos capítulos son dejar de serlo y hacer cambiar a la serie de aspecto a dejar de ser una sátira completamente burlona de toda la sociedad. Y tú, Gabriel, ¿qué podrías decirnos de Ricky Morty? ¿2 capítulos o 3 que creas emblemáticos? Bueno, yo los que creo el más emblemático de todos es el de Cuentos de la Ciudadela. Es el capítulo número 7 de la temporada 3, en donde aquí podemos ver desarrollarse como personaje al Morty malo, del que les había hablado la teoría. Como había dicho antes, eso es teoría, ¿no? Pero viene o sea, todo el capítulo está bien construido, o sea, toda la trama se representa de una manera caótica justamente al final y sale la famosísima canción For the Damage Coda de Blondie Redhead, que pues ha salido en muchos memes, es muy famosa la canción. Sí, sí, sí. Y pues otra es la que igual mencioné del episodio de Pickle Rick. Es un capítulo, pues no es como que tan a lo que es la historia principal, pero es muy buen capítulo, aclamado por el público, por la crítica, y pues deberían verlo. Quien no lo haya visto, deberían verlo, es muy muy buen episodio.
Y bueno, ahora nada más nos faltas tú, Lalo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones de episodios para BoJack Horseman? De hecho, de BoJack Horseman tengo dos. Uno es de la temporada 3, episodio 11, y se titula Eso es demasiado, viejo. La verdad no me gustaría platicarlo. Quisiera que quien no lo ha visto en verdad lo viera y pudieran pues destacar todos los puntos importantes de ese capítulo. Es muy muy buen capítulo. Otro capítulo es el de la temporada 5, episodio 6. Se llama Churro Gratis. Y ese es un monólogo en un velorio, en un funeral. Entonces es muy, muy bueno, termina de manera muy graciosa y te hace reflexionar un poco acerca del personaje principal, el cómo considera a sus antecesores y lo que para ese punto son para él. Es un buen capítulo que yo creo que deberían de ver si es que llegan hasta la temporada 5. Y para terminar, ¿por qué deberían de ver estas series? Empecemos con Los Simpson. Quique, ¿por qué deberían de ver Los Simpson? Los Simpsons me gustaría recomendarlo porque es bastante divertido, es bastante gracioso, es bastante amena la manera en la que hacen la crítica, no es tan directa, es como para un público todavía más accesible. Está hecho para, a lo mejor, algunos adolescentes, no es tanto para adultos. Siento que es la más light de las series que manejamos ahorita. Entonces, para empezar, sería muy buena introducción a lo que es ya una caricatura diferente. La animación para adultos como tal, ¿no? Exactamente. Aldo, ¿qué puedes decirnos al respecto? Bien, pues esta serie la verdad te va a dar muchas carcajadas, sobre todo en las primeras temporadas, pues al ser una serie sumamente irreverente, es decir, sus capítulos son bastante exagerados en ciertos puntos, entonces sí, la verdad te va a dar mucho de qué reír conforme vayas avanzando y te va a pegar con los personajes porque son bastante atractivos para la audiencia. Algo que me gustaría destacar es el doblaje latino de South Park. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho. Es como de los más apegados al texto, al original, ¿no? al original. Ajá, sí, es bastante bueno. Sí, de hecho las voces son bastante parecidas, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, Gabriel, qué podrías decirnos de Rick and Morty? Bueno, pues yo pienso que deberían verla porque es algo inusual, o sea, no es como tal, o sea, sí es de ciencia ficción, pero no es como siempre vemos la ciencia ficción, o sea, no es como Avengers o ese tipo de cosas, no, sino es una serie donde, además de la ciencia ficción, pues lo que es el pensamiento de Rick, o sea, acerca de muchas cosas, o sea, a veces incluso nada más lo dice como muy al aire, ¿no? O sea, de cierta forma improvisado, como lo había mencionado, y esta manera de jugarte con lo que es la mente y la manera de pensar tanto de Rick y de Morty es muy, muy diferente, ¿no? Y la construcción de todo esto, el ver, el no saber si qué pasó, si alguien murió o si es el misma persona o no lo es o es de otra dimensión o Si alguien es un clon o no. ajá, si es un clon o no, incluso cuando cambian a los Jerrys en la guardería de Jerrys, o sea, Sí. todas esas situaciones son graciosas y te quedas de entonces, si es, no es, quién es, o sea, Claro. por eso, ese tipo de cosas te hace pensar y por eso la recomiendo mucho. ¿Y tú, Eduardo, qué podrías concluir sobre tu serie BoJack? Pues yo creo que es una serie muy fresca. Es algo que en la actualidad aún no hay un referente igual. Alguien anteriormente no había presentado un proyecto similar. Y este es justo el que nos está dando una vista más amplia de lo que es la psicología. Que yo creo que es muy importante en pleno siglo XXI. Y más en estos días, la psicología es algo que necesitamos valorar, ¿no? Y no solo valorar, sino que meditar acerca de eso. Entonces yo creo que es una serie muy buena
tienen que verla por todos esos puntos que toca, por la parte de los antecedentes de una persona, de la toma de decisiones de esas mismas personas, cómo terminan esas malas decisiones y sobre todo cómo concluyen esas decisiones, ¿no? Yo creo que por eso es importante BoJack, porque sí termina, ¿no? Y cómo también esas decisiones también afectan a quienes nos rodean. Entonces, yo creo que por eso destacaría esa serie. Esa sería pues la parte más importante. Y pues bueno, hasta aquí llegaría el programa del día de hoy. Un programa muy entretenido en donde hablamos acerca de series, un poco de nuestros gustos, ¿no? Ujú. Yo creo que a muchas personas también les gusta la animación para adultos. Hay muchos referentes más. Me gustaría mencionar, por ejemplo, Daria. Daria es una Suena serie muy buenísima, a pesar de que no maneja como tal un lenguaje pues malo, pero tiene como una sátira, ¿no? Una sátira de la adolescencia. No menciona tanto el lenguaje explícito, ¿no? No, ni la sexualidad tal vez, pero es como la forma de ver la vida a través de una persona muy objetiva, ¿no? Ujú. Y que tiene una hermana que no lo es, y bueno, por ejemplo, Daria es una de ellas, Beavis and Butthead también, Ren y Stimpy es otra de ellas. O sea, hay animación para adultos. Family Guy, bueno, he visto algunos capítulos, no todos, pero también es algo muy bueno. Una propuesta de Netflix que tiene en la actualidad es Big Mouth, no sé si la han visto. Está un poco más relacionada hacia la adolescencia, hacia la forma de ver crecer a las personas. Yo creo que son buenas propuestas, un poco distintas. Y bueno, no sé si algunos de ustedes quieren mencionar alguna que recuerden. Pues lo que mencionamos igual hace rato, F is for Family, American Dad, ¿qué otra? Futurama. Futurama. Sí, hay bastantes series y yo les podría comentar una un poco ya bastante irreverente, sería La Casa de los Dibujos, ¿no? Es una serie que también va, o sea, esa ya de plano se lleva lo extremo de todo, tanto de burlas como de lenguaje y demás, pero es bastante divertida. Yo creo que la Casa de los Dibujos es como una crítica de la crítica, ¿no? Ándale. Entonces, pues ya como que rayan lo absurdo, pero pues tiene su lado chistoso, ¿no? Sí. Pues bueno, hasta aquí llega el programa del día de hoy. No sin antes hacer una recomendación a todos quienes nos escuchan. Y no sé si a ustedes también les puedo recomendar algo. Es una película puramente visual, dirigida por Ron Fricke, del año 1992. Y esta se titula Baraka. Algunas personas la consideran como un documental. Yo creo que es importante verla. Es bastante buena. Gráficamente te muestra, vaya, el mundo. El mundo, no dicen nada, solo son escenas como un tanto placenteras quizás, ¿no? Entonces, O sea, no hablan. no, solamente es como, pues digamos un documental, ¿no? Ujú. Pero sí es muy buena, se llama Baraka, Ok, para perfecto. quienes quieran verlo. Para anotarlo. Claro. Y antes de terminar, me gustaría que estén pendientes de este podcast, ya que la próxima vez que tengamos programa se va a incorporar un nuevo integrante. Aún no vamos a decir mayor detalle, pero estén muy al pendientes para el Ok. próximo programa. Va a haber más dinamismo en este podcast, ¿no? Perfecto. Sí, siempre es bueno una presencia nueva, ¿no? Un punto de vista nuevo. Pues bueno, esto llegó al final. No se olviden de darle like al video, suscríbanse y también denle click a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video les llegue una notificación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Y nos pueden escuchar en la plataforma de Spotify y aquí mismo en el video de YouTube. Y pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.